Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Lina María Ruiz Reyes. Soy estudiante de cuarto semestre de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. En esta ocasión les voy a hablar sobre la historia del equipo de rayos X. Su historia se remonta al año 1895, cuando en Alemania Wilhelm Conrad, tras experimentar de forma incidental con un tubo de rayos catódicos, la primera radiografía conocida la obtuvo con la ayuda de su esposa, a quien le pidió que le colocara su mano izquierda sobre una placa de metal para poder fotografiarla. Aquí se puede visualizar la primera radiografía que se obtuvo. Otro hecho importante es que a partir de enero de 1986, la experiencia de Conrad es producida por todos lados del mundo, creándose una distracción que bastaba solo con tener un generador de alta tensión que envía la corriente a un tubo vacío, y este es emitido los famosos rayos X que atravesaban los cuerpos opacos e impresionaban una placa fotográfica. En 1897, Antoine Becquerel instala en el servicio su hospital en París un aparato de radioscopio. El entusiasmo de ese autor es compartido por sus colegas, quienes después de un tiempo crean varias salas de rayos X. La entrada de los rayos X ocurre mucho antes de la entrada de la electricidad. Por tal motivo se tenía que accionar la máquina de alta tensión. Entre 1914 y 1918, los vehículos radiológicos recorrían todos los campos desde el lado alemán y francés, donde habían diferentes heridos por armas de fuego. En esta parte de la historia de la radiología, Marie Curie, quien realizaba diferentes exámenes a los militares, de allí la radiología se impone como una disciplina médica, porque podían observar que a través de los rayos X podían descubrir diferentes daños en las articulaciones óseas o como tal en los huesos, o podrían descubrir si había alguna patología en el paciente. A medida que fue pasando el tiempo, los pioneros de la radiología no habían tomado en cuenta los daños que causaban los rayos por tener tiempos de mayor exposición. Entre las consecuencias de esto se encontraban la radiodermitis, que eran quemaduras en las manos que en los casos más graves conducían a amputaciones. A medida que fue pasando el tiempo, los riesgos que generaban los rayos X eran indispensables para los médicos. En 1928, un grupo de médicos radiólogos crean la Comisión Internacional de Protección Radiológica. En cuanto a los elementos que se van reforzando los blindajes de los equipos con una cobertura de plomo que hacía que las radiaciones fueran en un solo sentido. Los médicos comienzan a utilizar guantes, chalecos y escafandra para minimizar el riesgo. Las utilidades de los rayos X y del equipo en general: detecta fracturas de huesos, ciertos tumores y otras masas anormales, como neumonía, ciertos tipos de lesiones, calcificaciones, objetos extraños o problemas dentales. Las limitaciones diagnósticas que tiene el equipo de rayos X está: para que una buena imagen se genere desde la radiografía convencional, es necesaria la cantidad correcta de radiación. Un error en la dosis puede generar una imagen muy o poco penetrada, que no permitirá la identificación de lesiones con seguridad. Y una de las limitaciones es que hay superposición de estructuras que limitan los estudios, ya que no nos brinda una imagen tridimensional. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Cristian Andrés Velázquez Hernández, soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. El día de hoy voy a hablar un poco sobre el TAC. Este equipo de tomografía computarizada se basa en un tubo de rayos X y un detector, el cual gira alrededor del paciente. Esto para poder obtener múltiples proyecciones radiográficas, las cuales son procesadas en un ordenador y así ser proyectadas como imagen en un monitor. Las imágenes son visualizadas en cortes en un solo plano axial. Su historia se abarca desde el descubrimiento de los rayos X en 1895 por Röntgen en la radiología convencional del interior del cuerpo humano.
Una de las razones de avanzar en la radiología convencional fue la superposición de estructuras con tejidos eh, diferentes en la radiografía bidimensional. En el año 1917, según Rodin, formula matemáticas y una hipótesis de un objeto puede ser reconstruido a partir de los datos obtenidos desde múltiples proyecciones. En 1963, Alan Cormack realiza las publicaciones de los primeros resultados obtenidos con sus investigaciones y modelos matemáticos, para así poder conocer los coeficientes de atenuación de los rayos X en la interacción del cuerpo humano. A partir de su investigación creó el primer prototipo de TAC. Unido a las apariciones de los ordenadores, facilitaron el desarrollo de la tomografía computarizada. Por parte de Rosenfeld, en 1972 permitió obtener secciones axiales del cuerpo humano con la visualización de muchas estructuras anatómicas incluidas en cada sección, desde la superficie al interior sin superposiciones de estas, con un gran detalle entre las diferentes densidades físicas. El Departamento de Salud británico finalizó los primeros prototipos y en 1973 se instalaron los primeros equipos en los diferentes hospitales dentro y fuera del Reino Unido. Durante la siguiente década se vinieron realizando una serie de mejoras y técnicas, esto para que los resultados fueran disminuir el tiempo de adquisición para permitir poder explorar el cuerpo y el cráneo. En 1982 se desarrolló el TAC helicoidal, esto logrando el movimiento continuo del tubo y la mesa en una velocidad que fuera constante. Esto puede mejorar la técnica de adquisición para adquirir estudios de angiografía de mayor calidad. El siguiente paso fue el crecimiento de la tecnología con multidetector, que incorpora múltiples hileras de detectores. Esto permitió la adquisición de múltiples cortes por cada rotación del tubo, lo cual mejoró menos de un segundo. En 1991 se desarrolló el TAC de 2 detectores y en 1998 apareció el TAC de 4 detectores. Actualmente existen equipos con 256 detectores. Gracias a estos avances se han podido superar las limitaciones de una radiografía simple, ya que con un TAC ya que el TAC es una herramienta precisa, ya que se puede evidenciar múltiples órganos, huesos, vasos del cuerpo humano a un mismo tiempo. Será para así poder brindar un diagnóstico rápido y preciso. Las ventajas que ofrece el TAC, también hay que tener en cuenta que el TAC pasó por generaciones, las cuales son la primera emitía un rayo y se movía paralelamente con un detector extremo del portal, los cuales grababan alrededor del paciente hasta 180 grados. La segunda emitía el haz en forma de abanico y contaban con detectores lineales. En el extremo opuesto ambos giraban en torno al paciente. La tercera cuenta con un haz en forma de abanico que abarca todo el desplazamiento de los haz. Además, entre cada detector hay divisiones de tungsteno que reducen la radiación reflejada. Tanto el haz como los detectores giraban en torno al paciente. Las ventajas del TAC son rápidos, menos de un minuto, siendo una gran ayuda en el servicio de urgencias. La mejor para valorar hueso cortical, siendo de lesión en fracturas y tumores óseos. Alta resolución especial, lesiones óseas y arteriografía con mucho detalle anatómico. Se considera un proceso seguro en niños. Las desventajas son exposición a radiación ionizante, también está contraindicado en niños con alguna anomalía en los cromosomas, ya que esto puede alterar eso y abre un rompimiento. En los medios, también otra es en los medios de contraste de yodo que se consideran para el TAC, puede llegar a ser potencialmente alérgicos y nefrotóxicos y contraindicado en estado de gestación, y puede llegar a ser un examen de alto costo. Gracias. Cordial saludo, me presento. Mi nombre es Carol García, estoy estudiando radiología e imágenes diagnósticas. En este momento estoy viendo semiología, me encuentro en el grupo 49 y el tema que escogí fue el ecógrafo.
El llamado ultrasonido abarca el electro de frecuencias sonoras que superan los 20.000 ciclos, el cual es el límite máximo de frecuencia percibida por oído humano. Todo empezó en el año 1881, cuando Jacques y Pierre Curie publicaron los resultados que obtuvieron al experimentar la aplicación de un campo eléctrico altamente sobre cristales de cuarzo y turmalina, los cuales produjeron ondas sonoras muy altas frecuencias. En 1942, el psiquiatra Carl Dux trabajó en Alemania, la cual intentó detectar tumores cerebrales registrados en el paso del haz sónico a través del cráneo. Él trató de identificar los ventrículos midiendo la atenuación del ultrasonido a través del cráneo, lo que denominó hipertrofia del cerebro. En 1947, el doctor Douglas Horry detectó estructuras de tejidos suaves al examinar los reflejos producidos por el ultrasonido en diferentes interfaces. En 1949 se publicó una técnica de eco pulsado para determinar cálculos y cuerpos extraños intracorpóreos. En 1951 apareció el ultrasonido compuesto, el cual un transductor móvil producía varios disparos de heces ultrasónicos desde diferentes posiciones y hacia un área fija. Los ecos emitidos se registraban e integraban una sola imagen. Se usaron técnicas de inmersión en agua con toda clase de recipientes. En 1952, Horry y Bills publicaron imágenes bidimensionales del antebrazo en vivo. Ese mismo año, Will y Reid publicaron imágenes bidimensionales de carcinoma de mama, un tumor muscular y del riñón normal. Posteriormente estudiaron las paredes sigmoides mediante un transductor colocado a través de un rectosigmoideoscopio, y también surgieron la evaluación del carcinoma gástrico por medio de un transductor colocado en la cavidad gástrica. En el año 1956 se publicó un trabajo hecho en el año 1953 por Lexville, en el cual se utilizó un reflectoscopio Cisne, detectado el desplazamiento del eco de línea media del cráneo de un riñón de 16 meses. En la cirugía se confirmó que este desplazamiento era causado por un tumor. Por lo tanto, desde ese trabajo se inició el uso de ecografía con M-Modem, que en inglés es Motion Modem. En 1956, Will y Reid publicaron 77 casos de anormalidades de mama palpables y estudiadas además por ultrasonido, y obtuvieron un 90% de certeza en las diferencias entre lesiones quísticas y sólidas. En 1958, el ingeniero Tom Brown y el Dr. Donald publicaron el estudio hecho en el año 1957, que se basó en construir un escáner de contacto bidimensional evitando la técnica de inmersión y tomando fotos con película Polaroid. Desde entonces, el Dr. Donald inició los estudios ecoprovenientes del cráneo fetal y se desarrolló los calipers. En 1959, Sotomura anunció el primer uso del Doppler ultrasónico de la evaluación del flujo de las arterias periféricas. En 1960, Donald desarrolló el primer escáner automático, que resultó no ser práctico por lo costoso. En 1960, Horry implementó el uso de transductor sectorial mecánico. En 1962, Holmes produjo un escáner de oscilaba 5 veces por segundo sobre la piel del paciente, permitiendo una imagen fundamental en tiempo real. En 1966,
Cucci introdujo la ultrasonocardiotomografía sincrónica para obtener estudios en 9 diferentes fases de ciclo cardíaco usando un transductor rotatorio y una almohada de aguja. En 1969 se desarrollaron los primeros transductores transvaginales bidimensionales que rotaban 365 grados. Fueron usados por Kratochwil cephalopélvica. En 1970, Kratochwil comenzó la utilización del ultrasonido transrectal para valorar la próstata. En 1971, la introducción de la escala de grises marcó el comienzo de la creciente aceptación mundial del ultrasonido en diagnóstico clínico. En 1982, Aloca anunció el desarrollo del Doppler a color en imagen bidimensional y en el año 1983 lanzó al mercado el primer equipo de Doppler a color que me permitió visualizar en tiempo real y a color flujo sanguíneo. Las ventajas que tengo por ser ecógrafo es que encontramos equipos portátiles y son muy fáciles de transportar. Hay ecógrafos grandes como también hay ecógrafos portátiles pequeños, la cual nos ayuda a tener un buen diagnóstico y ser más eficaz. También podemos ver que el ultrasonido no genera problemas para la salud de una paciente o de un paciente porque se puede utilizar en varias ocasiones y en menor tiempo, ya sea cualquier diagnóstico rápido que uno pueda realizar. Se puede decir que es un equipo no tan costoso y se puede realizar también se puede decir de que yo puedo ser una tecnología renovable y cada vez se va evolucionando. La desventaja que tiene es que las imágenes por ultrasonido son afectadas por ruido y artefactos visuales debido a las características intrinsecas de la emisión y recepción de señales, lo cual una persona obesa es complicado realizarle una ecografía por su aumento de grasa, lo cual es muy difícil llegar al punto donde se debe realizar el diagnóstico. Por lo tanto, no se recomienda o no se realiza en pacientes obesos. También podemos decir que soy un equipo que solo lo pueden manejar los médicos, lo cual ellos deben tener un estudio muy exhaustivo para llegar a utilizarlo, y ellos son los principales personas en realizar la ecografía y es lo primero y es una ventaja muy grande porque se pueden ver órganos muy fáciles ya solo con los ultrasonidos. Eso es todo. Buena tarde para todos. Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Daniela Cruz Fresneda, estudiante del cuarto semestre de la Tecnología en Radiología de Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, este es el curso de Simología Radiológica. Les voy a hablar sobre el tema de resonancia magnética, nuclear y resonador. Vamos a empezar con la historia de la resonancia magnética.
Listo, empezamos. En el año 1777 y en el año 1851, Jean Christian puso una pililla eléctrica con un cable conector que se encontraba sobre una muralla, y así descubrió los electrones, descubrió el electromagnetismo. En el año 1968 y 1830, Jean Baptiste descubrió que toda onda o señal puede ser reconstruida si solo tiene forma, o si tiene forma o se le une, se pueden proyectarse si son simétricas o asimétricas. En el año 1900 y 1930, Wolfram Paul colocó un átomo donde que descubrió que un átomo no puede tener dos electrones que tengan iguales números de cuántico. En el año 1898 y 1988, Hydros Arcadi estableció una masa de diferentes componentes de un elemento a base de frecuencia de administrándoles dosis de radiofrecuencia, esperando resultados de forma de picos. En el año 1912 y 1997, Edward Purcell sometió un material llamado parafina a ondas de radiofrecuencia produciendo señal, pero esta era muy débil. Ahí fue donde apareció en el año 1905 y 1983 Felix Bloch, donde después de apareció Felix Bloch, utilizó gotas de agua en cristales, lo sometió en ondas radiográficas y estas tenían, o sea, sobre que hizo esa mezcla para darle más fuerza a lo que Edward Purcell había creado. Entonces lo que hizo fue argumentar y ayudarle a que se cogiera más fuerza y tuviera más potencia. En el año 1552, lo que fue Felix Bloch apartaron condiciones necesarias para producir resonancia. Se ganaron un premio Nobel en el año 1952 por descubrir propiedades de los núcleos hidrógenos frente a un campo magnético. Desarrollaron las ecuaciones, en el 1952 desarrollaron las ecuaciones T1 y T2, donde T1 es recuperación del 63% de la magnetización original, y donde T2 es la pérdida de magnetización transversal hasta un 37%. Paul en el 1929 y 2007 y Peter Matslis en el año 1993 y 2017, ellos crearon la primera imagen de resonancia magnética. Tuvieron grandes ideas de codificar las señales de resonancias mediante el uso de gradientes y convertir esta señal en imagen. Todo esto debido a todo debido a esa investigación, todo lo que surgió en ellos, en la historia, y ellos se ganaron un premio Nobel en el 2003.
y fue un aporte para la resonancia magnética. Esa es una resumen historia sobre la resonancia magnética. También les puedo decir que la resonancia magnética es una técnica no invasiva, ¿sí? Es una técnica no invasiva. Es una técnica de diagnóstico no invasiva que se utiliza en el campo magnético de ondas radiofrecuentes para producir imágenes detalladas de órganos y tejidos. Técnica funcional realizada en un fuerte campo magnético. La resonancia magnética está indicada para evaluar lesiones musculoesqueléticas, diagnóstico de enfermedades del sistema nervioso central, evaluación de enfermedades abdominales, evaluación de enfermedades del pecho, también evaluaciones de lesiones musculares y tendinosas. Desventajas de la resonancia magnética es sensibilidad al metal, no dispone para todos los pacientes, duración del procedimiento, costo evaluado. Se evalúa, quiere decir que hay muchas EPS que no cubren ese tipo de procedimientos, entonces los pacientes tienen que ir particular y es un procedimiento costoso. Pues contraindicaciones así médicas, que la persona, las mujeres no estén embarazadas, no estén lactando, que no se recomienda para mujeres en embarazo, ya que eso hace efectos a largo plazo para el feto. ¿Qué más? Que es una gran tecnología, es algo muy importante en el campo de la radiología. Bueno, vamos a hablar del resonador. En el 1972, Damadian fue el que descubrió y realizó el primer equipo del resonador en resonancia magnética. ¿Para qué se utiliza el resonador? ¿Qué es un resonador? Es el equipo de resonancia magnética que se utiliza para producir imágenes detalladas de los órganos, tejidos del cuerpo, sin que haya necesidad de usar los rayos X ni radiación. Acá les voy a mostrar un equipo de resonancia magnética. El equipo de resonancia magnética está compuesto por las siguientes partes, perdón. Una imagen grande de dimensiones, que es esta. Un sistema de emisor radiofrecuente. Gradientes. Imanes. Camilla. Y un computador donde se visualizan las imágenes radiomagnéticas. Aquí abajito les dejo un link sobre más información del resonador en sí. Es un aparato muy útil para resonancia magnética, es muy frecuente, o sea, muy útil para ese tipo de procedimientos. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Melanie Velázquez, soy estudiante de cuarto semestre de radiología. Voy a hablar acerca de la medicina nuclear, más específico en la gamma cámara. Esto es una técnica de imagen, la cual es una cámara, un dispositivo de captura de imagen que es comúnmente utilizado en medicina nuclear como un instrumento para el estudio de diferentes enfermedades. Esto consta de un equipo de detección de radiación gamma, la cual esta radiación procede del propio paciente, a quien se le inyecta vía intravenosa un trazado radiactivo que es como un radioisótopo, la cual la modalidad de diagnóstico clínico que se realiza a la gamma cámara es denominar la gammagrafía a partir de varias presiones o cortes bidimensionales. Esto se puede realizar una reconstrucción tridimensional, que es lo que se le denomina a una niña, que no es nada más que una tomografía computarizada. Por una emisión simple de fotones, los análisis que ofrecen a gammagramas es sobre todo funcional, ya que no es atómico. Gracias.